Este chico es Kotaro, la única persona que sigue viva en esta ciudad abandonada. No sabe por qué, pero poco a poco lo ha aceptado. Todas las noches deambula sin rumbo por todo el lugar. Una vez, Kotaro fue atraído por un árbol detrás de la montaña. Fue allí y vio a una chica haciendo algo en silencio. Curioso, se acercó y le hizo una pregunta. No solo no respondió, sino que su voz emitió una fuerte onda sonora que causó sordera temporal en Kotaro. No se detuvo ahí, luego usó cintas rojas para apuñalar directamente el corazón de Kotaro, matándolo. Sobresaltado, Kotaro se despertó y respiró con alivio, dándose cuenta de que solo era un sueño. Aún así, no podía dejar de preguntarse quién era esa chica. ¿Podría haber sido su amante de una vida pasada? Su fantasía fue interrumpida por el timbre de la puerta. Era su vecina, Rikako, la madre de su amigo, Katori. Ella vino a pedirle a Kotaro que ayudara a buscar a su hija, ya que todavía no había regresado a casa. Kotaro aceptó alegremente y salió a buscar a Katori. La razón de su calma era porque no era la primera vez que ella había desaparecido, y él siempre sabía dónde se escondía cada vez que llegaba tarde a casa así. Siguiendo la señal del teléfono, Kotaro llegó a un bosque cerca del parque. Mientras caminaba y llamaba el nombre de Katori, un animal extraño salió volando de un arbusto. Kotaro lo miró, pero no pudo averiguar qué era, así que simplemente lo ignoró y siguió adentrándose en el bosque para encontrar a Katori. Finalmente la encontró durmiendo bajo un árbol en medio de un lago. Se acercó y llamó para despertarla, pero ella no despertaba, como si estuviera muerta. Kotaro luego recurrió a otro método. Sacó lo único a lo que cualquiera reaccionaría, el dinero. Frotó algunas monedas, creando un sonido de tintineo. Como era de esperar, incluso mientras dormía, el cuerpo de Katori reaccionó al sonido, y así, Kotaro la llevó a casa. Cuando llegaron, Katori finalmente se despertó con una expresión aturdida, sin saber qué había pasado. Kotaro le habló casualmente y le dijo que entrara a la casa, porque estaba muy consciente de la diferencia entre su estatus rico y pobre. Justo después de despedirse de Katori, Kotaro de repente sintió que alguien lo estaba observando. Confundido e incómodo, corrió a casa y rápidamente se metió debajo de la manta. En la quietud de la noche, la puerta del dormitorio de Kotaro se abrió de repente y algo se deslizó lentamente dentro de su manta. Medio dormido, Kotaro sintió que algo le tocaba y luego le mordía la mano, asustándolo tanto que saltó de la cama. Pensó que solo había tenido un sueño húmedo, pero la baba todavía en su oreja lo asustó, así que terminó durmiendo en el suelo. A la mañana siguiente, la marca de la mordedura seguía allí. En el camino a la escuela, Kotaro explicó que la ciudad en la que vivía se centraba en experimentos de crecimiento forestal. Las autoridades aquí estaban completamente dedicadas a las preocupaciones ambientales, por lo que se podía decir que esta ciudad era tranquila. Tan pronto como entró a clase, Kotaro recibió una mirada aguda, como una chica en su periodo, de un compañero de clase llamado Yoshino. Kotaro estaba confundido sobre por qué este conocido delincuente escolar lo estaba buscando. Enojado, Yoshino lo agarró, furioso porque Kotaro no se había presentado en el lugar que acordaron encontrarse. Por la cara de Kotaro estaba claro que no lo recordaba, así que Yoshino estaba a punto de golpearlo para refrescarle la memoria. Entonces Kotaro forzó su cerebro y finalmente recordó ayer. Yoshino lo había desafiado a una pelea en la azotea. La razón era que Kotaro seguía molestándolo, haciendo bromas y fastidiándolo hasta el punto de hacerlo estallar. Al escuchar eso, Kotaro aceptó el desafío de Yoshino e incluso dijo: «No te vayas a casa si no nos encontramos», antes de separarse. Ahora, habiendo olvidado todo eso, Kotaro hizo enojar tanto a Yoshino que quería mandarlo directamente al hospital. Justo entonces, una chica apareció desde fuera del aula para detenerlos de causar problemas. Era Lucía, la presidenta del consejo estudiantil. Quería castigarlos a ambos, pero llegó el maestro deteniéndola porque la clase estaba a punto de comenzar. Mientras volvía a su asiento, Lucia seguía mirando fijamente a Kotaro. Después de las 3 primeras clases, era hora de descanso y fue entonces cuando Katori finalmente entró a clase. Mientras tanto, Yoshino invitó a Kotaro a pelear para resolver su rivalidad, pero la forma en que habló fue tan graciosa que Kotaro no pudo parar de reír. Que le cayera saliva en la cara enfureció a Yoshino. Estaba calculando cómo golpear a Kotaro de la manera más satisfactoria cuando Kotori se unió a la diversión. Los 3 podrían considerarse amigos. Kotori no tenía muchos amigos, mientras que Yoshino era un delincuente. En cuanto a Kotaro, aunque a menudo charla con sus compañeros de clase, no hay nadie con quien esté tan cerca como esos dos. Por la noche Kotaro sintió como si estuviera experimentando parálisis del sueño, pero cuando retiró la manta, era la misma chica de antes que había venido a morderle la mano. Al día siguiente en la escuela, todavía pensaba en ella, perdido en sus pensamientos y sin prestar atención a dónde iba. Kotaro tropezó con una caja de cartón y cayó de cara al suelo. Aún no sabía quién había dejado esa caja allí cuando notó a una chica atrapada en un árbol cercano. Kotaro se acercó y le preguntó si estaba bien.
La chica dijo que estaba bien, pero actualmente estaba atrapada y no podía bajar. Kotaru se ofreció a ayudar, pero ella tenía miedo de que él viera su ropa interior. Kotaru prometió no mirar y la ayudó a bajar. Durante su conversación, la chica se presentó como Chihaya, una nueva estudiante transferida. Su historia sonaba un poco difícil de creer, pero al parecer había estado llevando esa caja negra de gato cuesta arriba, tropezó y rodó hasta el lugar. Kotaru simpatizó con ella y se ofreció a ayudar a llevar la caja, pero era absurdamente pesada. Sin embargo, Chihaya lo levantó con facilidad. No queriendo perder su orgullo masculino, Kotaru insistió en ayudarla a llevarlo incluso cuando sus brazos y piernas temblaban. Chihaya, preocupada de que Kotaru pudiera morir antes de llegar a la escuela, intentó recuperarlo. Los dos lucharon por la caja hasta que Kotaru perdió el agarre y provocó que Chihaya cayera hacia atrás. Primero, Kotaru accidentalmente miró su ropa interior, luego se disculpó rápidamente. Avergonzada y furiosa, Chihaya recogió sus cosas, se fue corriendo y llamó a Kotaru un pervertido. Y el mundo realmente es más pequeño de lo que Kotaru pensaba, porque Chihaya terminó en la misma clase que él. Como en cualquier comedia romántica típica, le asignaron el asiento justo al lado de él. Tan pronto como se sentó, Kotaru mencionó nuevamente el incidente de su ropa interior, haciéndole querer literalmente romper un escritorio sobre su cabeza. No solo Kotaru, sino también Yoshino se sorprendió por su fuerza aterradora. Kotaru intentó salvar la situación presentándose. Aunque Chihaya se calmó, ella ya tenía una muy mala primera impresión de él. Después de que el maestro anunciara el próximo festival de la cosecha el próximo mes, Kotaru se agarró el estómago y corrió al baño. Justo cuando terminó y salió, vio a una chica intentando soplar un silbato hacia él. Al ver que no podía soplarlo bien, él se ofreció a ayudar, pero ella corrió al baño, limpió el silbato y luego lo sopló a Kotaru de nuevo, advirtiéndole que no corriera en el pasillo. La chica era Shizuru, un miembro del comité disciplinario. Los dos se conocían porque Kotaru a menudo causaba problemas en la escuela. Hablaron por un tiempo y Shizuru lo castigó diciéndole que tenía que ir a comer con ella en un día libre. Kotaru aceptó y lo prometieron con un dedo meñique antes de despedirse de ella. Justo cuando eso terminó, surgió otro asunto, y Nao del club de periodismo vino a buscarlo. Siendo una reportera imprudente, constantemente lanzaba preguntas difíciles a Kotaru, como si había entrado a la escuela por la puerta trasera, pero Kotaru respondió todo con calma para demostrar que era inocente. Al no obtener ninguna información, ella se fue, pero accidentalmente dejó caer un papel. Curioso, Kotaru lo miró y se dio cuenta de que esta chica reportera era realmente peligrosa. Dentro había un montón de notas importantes. Kotaru concluyó que tenía que tener cuidado con Inao para proteger sus secretos. Después de la escuela, como Kotori tenía que asistir a una reunión del comité de ecologización, Kotaru se dirigió a Chihaya y le preguntó si quería explorar la ciudad con él. Él se ofreció a mostrarle los alrededores como disculpa por el incidente de la ropa interior. Aunque ella agradeció la oferta, la rechazó, diciendo que había alguien a quien necesitaba ver. Chihaya luego se encontró con una figura misteriosa que le advirtió que tuviera cuidado con sus relaciones y que no revelara su identidad. En los días siguientes, Kotaru siguió llegando a la escuela agotado, ya que esa chica misteriosa seguía apareciendo cada noche para morderle la mano. Después de escuchar la extraña historia de Kotaru, Kotori le sugirió que viera a alguien, Dan, una persona en la escuela conocida como una bruja. Se rumoreaba que podía usar magia real y podría ayudarlo. Al escuchar eso, Kotaru sacó el papel que obtuvo del periodista imprudente, y ahora, efectivamente, mencionaba a una bruja llamada Senri del club de ocultismo. Curioso, Kotaru invitó a Kotori a ir a buscarla, y ella accedió con gusto. Después de la escuela, Kotaru le pidió a Yoshino que los acompañara para no parecer una pareja, pero Yoshino se negó, así que solo fueron los dos. Como no tenían pistas, comenzaron a preguntar por la escuela. Aunque corrieron por todos lados, no pudieron encontrar nada. En ese momento, un intermediario de información se acercó a Kotaru después de escuchar que estaba buscando a la bruja. Su nombre era Suzuki y vino a darle a Kotaru un cuaderno sobre el club de ocultismo. Pensando que esto era increíblemente útil, Kotaru abrazó a Suzuki agradecidamente. Usando el cuaderno como guía, los dos encontraron una casa en el bosque. Dentro, Kotaru descubrió una habitación que parecía muy moderna. Después de revisar los alrededores, confirmó que esta era la base del club de ocultismo. Antes de irse, dejó una nota. Esa noche, la chica misteriosa apareció de nuevo. Presa del pánico, Kotaru corrió frenéticamente buscando una salida, pero ni la puerta principal ni las ventanas se abrían. Agarró un bate de béisbol y empezó a golpear la ventana, pero había una barrera que impedía romperla. Luego la niña emergió lentamente de debajo de su manta. Aterrorizado, Kotaru golpeó la puerta mientras llamaba el nombre de Kotori pidiendo ayuda. En el momento en que dijo el nombre de Kotori, la misteriosa chica desapareció de repente, y el alma de Kotaru casi abandonó su cuerpo junto con ella.
Al día siguiente, Kotaru regresó al club de ocultismo. Su mensaje había sido respondido con sangre escrita en el escritorio. Estaban las palabras: «En 2 días morirás». Kotaru estaba bastante sorprendido por esto, pero luego sus ojos encontraron una hoja de encuesta. Todo parecía normal hasta que leyó una pregunta en particular. Si tuvieras poder, ¿cambiarías el mundo o te cambiarías a ti mismo? Después de leerla, Kotaru se quedó pensando profundamente. La campana de la escuela sonó, señalando el final del día. De camino a casa, Chihaya corrió hacia Kotaru. Aunque solo se conocían desde hacía unos días, ella ya lo llamaba por su nombre de manera tan casual, lo cual lo sorprendió. Justo cuando Chihaya estaba a punto de decir algo, pasó Kotori. Últimamente había estado ocupada con un comité de reforestación. Kotaru aprovechó la oportunidad para presentar a Chihaya con ella, y las dos chicas rápidamente se hicieron conocidas. Como tenía prisa, Kotori le pidió a Kotaru que le mostrara la ciudad a Chihaya. Eso parecía ser lo que Chihaya también quería pedirle, así que se veía muy feliz. Antes de irse, Kotori incluso se burló de los dos, llamándose por apodos cariñosos. Luego, en su pequeña bicicleta que traqueteaba, Kotaru llevó a Chihaya a dar un paseo. Pasaron por callejones estrechos y calles sinuosas, el atardecer proyectando luz dorada sobre los campos de arroz. Kotaru llevó a Chihaya a un lugar muy especial, la sede de Martil, la organización ambiental más famosa del mundo. Después de terminar su recorrido, Kotaru le dio la bicicleta a Chihaya y le dijo que se verían de nuevo en la escuela mañana. Esa noche Kotaru regresó a la escuela siguiendo un mensaje misterioso de la bruja de la academia que había recibido más temprano en la tarde. Fue al aula que ella especificó, pero cada vez que entraba lo llevaba a otro aula en su lugar. El bucle continuó hasta llevarlo a la biblioteca. Cansado, Kotaru descansó cerca de la máquina expendedora de la escuela y compró una lata de café. De repente, esa sensación escalofriante volvió a recorrer su espalda. El sonido de pasos resonaba desde la escalera hacia él. La chica misteriosa apareció una vez más. Al mirar a la chica, a Kotaru le invadió un torrente de recuerdos extraños. Recuerdos de haber sido asesinado por esta chica una y otra vez. Asustado, corrió, pero ella se mantuvo cerca de él. El pasillo de la escuela se extendía sin fin y las puertas de las aulas no se abrían. Desesperado, Kotaru se desplomó en derrota. De repente, la puerta de un aula se deslizó abierta. Pensando que había sido salvado, corrió hacia ella, solo para que un montón de criaturas extrañas salieran persiguiéndolo. Corrió y corrió, finalmente los despistó en una escalera. Mirando hacia abajo, la escalera parecía tan interminable como el pasillo. Agotado, Kotaru se sentó y tomó un sorbo de su café. Pero justo cuando abrió la lata, la misteriosa chica apareció de nuevo. Pánico, Kotaru salió corriendo de nuevo, dejando caer el café que terminó en la mano de la chica. Ella tomó un sorbo. Mientras tanto, Kotaru llegó a una gran puerta. Dentro había otro pasillo interminable. Voces resonaban a su alrededor, exigiendo que devolviera algo, pero él no sabía qué. Intentó usar aceleración para escapar, pero luego de repente canceló la habilidad y lanzó un puñetazo a una figura acechante. Era algo que se parecía a un goblin. La criatura inesperadamente dijo que quería chupar su sangre. Luego apareció otro ser y lo detuvo. Después de regañar a su amigo, la criatura rosa se presentó como Pani y la verde era Gil. Gil seguía suplicando beber la sangre de Kotaru. Sintiendo pena por él, Kotaru le dio un poco. Luego los siguió a ambos a un lugar desconocido. Kotaru también descubrió que estas criaturas se llamaban seres basura. De repente, un ruido fuerte resonó y cuando miró alrededor, Kotaru vio un monstruo gigante durmiendo cerca. Los tres necesitaban salir de allí en silencio, pero mientras volaban, Gil de repente estornudó y despertó al monstruo. Los tres huyeron rápidamente, pero el monstruo solo necesitó un salto para bloquear su camino. Justo cuando no sabían qué hacer, apareció la misteriosa chica, sosteniendo una lata de café. El monstruo lanzó uno de sus tentáculos hacia ellos, y Kotaru usó aceleración para sacar a la chica del camino, derramando accidentalmente la lata de café. Enfurecida, la chica usó sus cintas rojas para cortar uno de los tentáculos del monstruo, y luego continuó azotando su cabeza repetidamente. Con dolor, el monstruo cambió al modo láser, pero la chica usó con firmeza un círculo mágico para desviar el láser y siguió atacando. Finalmente, usó un movimiento devastador para explotar y destruir al monstruo. Kotaru, afectado por las secuelas de la batalla, cayó en una grieta y misteriosamente regresó a la escuela. Justo frente a él había una estatua con una nota en la mano, diciéndole que la llevara al club de ocultismo. Allí, finalmente conoció a la bruja de la academia. Sin rodeos, se presentó como Senri, la bruja de tercer año de los rumores. En lugar de sorprenderse de que realmente existiera, Kotaru quedó asombrado por su belleza bajo la luz de la luna. Un momento después contó todo lo que había pasado. Senri no parecía creerle y solo seguía jugando su juego.
Seriamente le preguntó a Kotaro la misma pregunta: ¿preferiría cambiar el mundo o a sí mismo? Kotaro dio una respuesta fuera de tema: sí. Le pidió que se pusiera seria y lo ayudara a lidiar con la chica misteriosa que seguía mordiéndole la mano. Luego le entregó un amuleto para exorcizar espíritus, pero resultó ser una bruja tipo troll. Primero le dio un clip y lo llamó amuleto solo para burlarse de él. Solo después de molestarlo, finalmente le entregó el verdadero. Como necesitaba saber si realmente funcionaba, los dos programaron una reunión de seguimiento. Senri también invitó a Kotaro a unirse al club de ocultismo. Aquella noche, en un sueño borroso entre las nubes, Kotaro conoció a una chica que se presentó como Tomoko, el amuleto guardián dibujado por Senri. Ella estaría allí para protegerlo. Aunque extremadamente poderosa, prometió ayudar a Kotaro a dormir tranquilamente. Incluso lo invitó a una cita si lograba sobrevivir. Luego, la chica misteriosa apareció de nuevo, y esta vez el amuleto voló directamente a su boca, pero simplemente lo escupió y luego se metió de nuevo en la manta de Kotaro. Sin embargo, el encanto comenzó a hacer efecto, haciendo que la chica se sintiera lo suficientemente incómoda como para irse. A la mañana siguiente, Kotaro lloró por la partida de Tomoko. Fue a la escuela y buscó la puerta de la sala de suministros que la noche anterior lo había llevado a otro mundo, pero esta vez no sucedió nada. Él fue a clase y le contó a Kotori sobre todo lo que había experimentado: criaturas parlantes, monstruos gigantes, y al igual que Senri, Kotori le dijo que dejara las drogas. Cuando Chiya entró en clase, él también le contó sobre el incidente. Durante el descanso en la cafetería, Kotaro estaba en el mostrador de café gratis, quejándose de lo malo que estaba el café y lo molesto que estaba porque todos pensaban que estaba drogado. Sintió que tenía que hacer algo, entonces vio a su amigo cercano Yoshino y decidió jugarle una broma. Le ofreció a Yoshino un cono de helado de fresa con salsa picante. Después de haber sido engañado tantas veces, Yoshino ya conocía este truco. Los dos siguieron lanzando el cono de un lado a otro hasta que desafortunadamente se cambió por el helado de otra persona. Esa persona era Lucía, pero incluso después de comerlo, ella parecía totalmente bien. Preocupado de que ella pudiera tener alguna reacción retardada, Kotaro tomó el cono y se lo comió entero. Lucia se enfureció porque Kotaro había puesto descaradamente su boca en la misma cuchara que ella usó. Era como un beso indirecto, así que lo golpeó lo suficientemente fuerte como para mandarlo a volar. Agarrándose la cara de dolor, Kotaro salió para refrescarse. Allí se encontró con Shizuru durmiendo bajo un árbol. Se sentó junto a ella para descansar un poco. Cuando estaba por comenzar la clase, la alarma los despertó a ambos. Shizuru se sorprendió al ver a Kotaro y charlaron por un momento antes de despedirse. Esa tarde, Kotaro fue a ver a Senri de nuevo. Ella se sorprendió de que el amuleto realmente hubiera funcionado. Luego lanzó casualmente a Tomoko a la basura, lo que hizo que Kotaro se sintiera realmente arrepentido. Al ver lo indiferente que era, le preguntó si no creía en lo oculto. Ella confirmó que no. Odiaba a las personas que creían en lo sobrenatural. Kotaro luego preguntó por qué ella incluso fundó el Club del Oculto. Ella dijo que solo se hizo cargo del Club del Oculto, que estaba a punto de ser disuelto, solo porque quería esta sala. Al escuchar eso, Kotaro la invitó a jugar un juego. Él probaría que lo sobrenatural era real. Si no pasaba nada, admitiría que estaba drogado, pero si fuera real, quería que ella concediera su petición. Cuando ella preguntó qué era, Kotaro sonrió y dijo que quería tocar su pecho. Ella inmediatamente llamó a la policía y Kotaro tuvo que golpear frenéticamente la máquina para detenerla. Al final, ella aceptó su juego. Esa noche, la chica misteriosa vino de nuevo a la habitación de Kotaro. Esta vez estaba preparada para el ataque de Tomoko. Sin que nadie interfiriera más, comenzó a meterse en la manta de Kotaro, pero Kotaro soltó un pedo, obligándola a irse rápidamente. Al día siguiente, Kotaro llevó a Kotori a ver a Senri. Le pidió que les ayudara a demostrar que los fenómenos sobrenaturales eran reales, y además, Senri parecía rica y poderosa, así que acercarse a ella podría beneficiar a Kotori. Al escuchar eso, Kotori aceptó. Los dos crearon un sitio web para el Club del Oculto, y justo cuando terminaron, Chihaya apareció inesperadamente. Resultó que tenía cierta relación con Senri. Esa noche, Kotaro tuvo un sueño húmedo con los melones de Senri. En el sueño, cuando intentó tocarlos, su mano aterrizó en la chica misteriosa. Como los amuletos de Tomoko se habían acabado, ella se deslizó fácilmente en su habitación. Ser manoseada inesperadamente la puso un poco nerviosa y se fue. A la mañana siguiente, Kotaro pidió a Senri más amuletos de Tomoko y ella simplemente señaló el basurero para que él buscara. Tan pronto como salió, se encontró con la reportera imprudente, Yanao. Ella vino después de escuchar que Kotaro se había unido al Club del Oculto y sobre su juego con Senri. Coincidentemente, ella también estaba tratando de probar que los eventos sobrenaturales eran reales.
Yanao retó a Kotaro a una carrera para ver quién podía encontrar pruebas primero, y luego se fue. Kotaro luego llevó a Shizuru al club de ocultismo para ayudar. Ella rápidamente se llevó bien con las chicas mayores. Senri comenzó a molestarse con el caótico grupo que Kotaro había reunido. De repente, el teléfono de Shizuru sonó. Era alguien del comité de disciplina. Kotaro no pudo evitar susurrarle al oído, y ella repitió exactamente lo que él dijo, que amaba a Kotaro y lo seguiría para siempre. Kotaro ni siquiera tuvo la oportunidad de decir que estaba bromeando antes de que la llamada terminara. Desafortunadamente, la que llamó fue Lucía, quien inmediatamente corrió al club de lo oculto y golpeó a Kotaro. Después del golpe, Shizuru explicó que era solo una broma, una muy costosa. Luego, Shizuru explicó que se había unido para ayudar a Kotaro a investigar y demostrar que lo sobrenatural era real. Al escuchar eso, Lucia se unió también para proteger a Shizuru de un pervertido como Kotaro. Mientras Kotaro observaba a todos charlando juntos, un pensamiento vino a su mente. Quiero ser alguien. Siempre había estado solo antes. Quería cambiar su vida aburrida y creía que todos aquí podían ayudarlo a lograrlo. Y así, el club de lo oculto comenzó sus actividades. Afuera, la chica misteriosa continuó observando a Kotaro. Sintió algo. Luego se llevó la mano al corazón. En los días que siguieron, Kotaro se despertó sintiéndose muy renovado gracias a la cantidad de amuletos Tomoko que le dio el presidente. La chica misteriosa ya no apareció. En la escuela, Kotori, representando al comité de ecologización, anunció el próximo festival de la cosecha. Aunque se trabó durante su discurso, logró terminarlo. Después de la reunión, Kotaro invitó a su amigo cercano, Yoshino, a unirse al festival, solo para ser rechazado bruscamente. Decepcionado, Kotaro fue al club de ocultismo para revisar el sitio web y ver si alguien había publicado algo. Allí conoció a un desconocido que inmediatamente lo invitó a salir. Momentos después, Senri salió del baño. Al parecer, había tenido una batalla intensa la noche anterior y todavía estaba un poco cansada. Kotaro quería preguntar quién era este hombre, pero antes de que Senri pudiera responder, Chihaya entró. Cuando el hombre la vio, su actitud cambió instantáneamente. Le trajo el almuerzo que había olvidado. Siendo educado, Kotaro se presentó y le preguntó su nombre. Se presentó como Sakuya y dijo que era el hermano de Chihaya, pero Chihaya le impidió decir eso. Senri le dijo que no necesitaba ocultar nada. Sakuya explicó que por ciertas razones estaba a cargo del cuidado de Chihaya. Como los dos hermanos tenían el mismo apellido, a Kotaro le costaba llamarlos de manera informal. Senri le dijo que simplemente llamara a Chihaya por su nombre para simplificar, pero en el momento en que su nombre se escapó de su boca, Sakuya, su hermano, que es un embaucador, le advirtió que no la llamara así. La campana de la escuela sonó, dejando temporalmente de lado ese asunto. Al salir, Kotaro, siendo su habitual yo bromista, repitió lentamente el nombre de Chihaya para provocar a su hermano, quien luego declaró que nunca le agradaría a Kotaro. De vuelta en clase, Kotaro seguía pensando en el extraño hermano de Chihaya cuando el sonido del guis golpeando la pizarra lo devolvió a la realidad. Lucía, la presidenta del consejo estudiantil, estaba trabajando en su tarea. Curioso, Kotaro le preguntó a Yoshino por qué Lucía siempre usaba guantes. Yoshino supuso que tal vez simplemente no le gustaba tocar cosas sucias, pero Kotaro no estuvo de acuerdo, diciendo que alguien así no sería apto para ser presidente del consejo estudiantil. En cambio, teorizó que sus guantes en realidad estaban sellando alguna poderosa fuerza oscura. Yoshino sorprendentemente le creyó y comenzó a seguirle el juego. Ambos fueron regañados por el profesor por interrumpir la clase. Después de la escuela, en el club de ocultismo, Kotaro estaba emocionado de ver que alguien había publicado en su sitio web. Todos los demás también estaban emocionados, pero más por pasar el rato y comer que por las historias de fantasmas de Kotaro. Cuando finalmente se pusieron serios, leyeron una publicación sobre un estudiante que vio una criatura llamada Tsuchinoko. El grupo comenzó a adivinar cómo se veía o si era comestible. Senri dijo que básicamente era una serpiente gorda. Difícil de creer, pero Kotaro había experimentado lo suficiente como para pensar que era real. Si pudiera encontrarlo, entonces los pechos de Senri serían suyos. El club luego se dividió para buscar el Tsuchinoko en el jardín de la escuela. Mientras hurgaba en un arbusto, Kotaro sintió algo suave y redondo. Pensando que era la serpiente gorda, lo sacó solo para descubrir que era el trasero de Lucía. Naturalmente, siguió una paliza. En ese momento apareció una serpiente gorda de verdad. Kotaro cargó contra ella, pero Chihaya la atrapó sin esfuerzo con su fuerza, solo para que fuera arrastrada. Sin rendirse, Chihaya retrocedió y reveló a una mujer extraña que intentaba atraer a la serpiente. Con calma, la mujer se presentó como vendedora a tiempo parcial y cazadora de criaturas exóticas a tiempo parcial. Aunque técnicamente era cazadora, su trabajo principal era en ventas. Solo hacía esto para financiar sus compras de lujo y viajes. Había aceptado el trabajo del Tsuchinoko porque alguien había publicado una solicitud en el sitio web del Club de lo Oculto. Después de dar su opinión, salió corriendo al trabajo. Como el almuerzo estaba por terminar, el grupo se dispersó.
Por suerte, Kotaru todavía logró comprar un bollo para picar. Vio que Shizuru también se estaba preparando para comer afuera. Recordando su promesa, Kotaru fue a almorzar con ella. Durante su comida, Kotaru notó el parche en el ojo de Shizuru y preguntó si tenía algún tipo de enfermedad. Shizuru vaciló, pero dijo que le contaría su secreto solo si prometía no contárselo a nadie. Cuando él estuvo de acuerdo, ella se quitó el parche para revelar ojos heterocromáticos. Parecía que llevaba el parche porque no quería que la gente la mirara. Kotaru la elogió, diciendo que sus ojos eran hermosos, lo que la hizo sonrojarse. Después del almuerzo, Kotaru agarró un café enlatado y tiró basura, lo que hizo que Lucia apareciera de repente y lo hiciera separar toda la basura. No solo eso, tuvo que enjuagar cada lata antes de clasificarlas. Después de una larga sesión de limpieza, Kotaru se tumbó en el césped, exhausto. Lucia le dijo que era un castigo por haberla manoseado antes, luego le dio una apasionada charla sobre la protección del medio ambiente. Solo después de terminar se dio cuenta de que había ido demasiado lejos. Con su tono descarado habitual, Kotaru comenzó a elogiarla como una persona increíble como ninguna otra. Siguió halagándola hasta que Lucia se sonrojó y lo golpeó hacia el cielo. Kotaru tuvo que descansar en la enfermería hasta la tarde antes de arrastrar su cuerpo a casa. Mientras deambulaba, vio a la misteriosa chica siendo perseguida por algo. Queriendo confirmar algunas cosas, Kotaru utilizó su habilidad de aceleración y comenzó a perseguirla. Saltó de un techo a otro para seguirla. En realidad, su poder consistía en reescribir sus propias habilidades. Por ejemplo, la aceleración consistía en reescribir la estructura de su cuerpo para mejorar sus músculos físicos. Pero la desventaja era que una vez mejorado, su cuerpo no podía revertirse, lo que hacía difícil mantener sus poderes ocultos. Aún así, sin mejorar, no pudo alcanzarla. Pronto perdió de vista tanto a ella como a lo que la perseguía. En el silencio sepulcral, un extraño apareció repentinamente detrás de Kotaru. Confundiéndolo con un cazador, el hombre convocó a un lobo para atacar. Incapaz de defenderse, Kotaru confió en sus piernas dadas por Dios y corrió por su vida, sumergiéndose en un túnel de tren para escapar. Apenas capaz de recuperar el aliento, el lobo lo encontró rápidamente. Siguió corriendo, subiendo por un agujero que conducía a una montaña. El lobo lo alcanzó y se lanzó sobre él. Aturdido, Kotaru pensó que iba a morir, pero de repente alguien mató al lobo. Cuando despertó, Kotaru se encontró con dos hombres en un restaurante de carretera. Dijeron que lo habían encontrado en un parque. Cuando mencionó al monstruo, respondieron con calma y comenzaron a hacer preguntas. Uno de ellos, un caballero que se presentó como Isaka, explicó que últimamente habían aparecido algunos monstruos no identificados en esta ciudad verde, así que quizás lo que Kotaru vio fue uno de ellos. Mientras conversaba con los dos, Kotaru casi se olvidó de la aterradora persecución anterior. Impulsado por su deseo de acariciar los senos de Senri, preguntó más sobre estas extrañas criaturas. Isaka le dijo que si tenía curiosidad, podía visitar su tienda de antigüedades en la ciudad. De repente, Shizuru apareció por detrás. No había notado a Kotaru hasta que él la saludó. Resulta que era una clienta habitual de este lugar. Un rato después, él le contó todo lo que había pasado y le mostró el rasguño en su brazo. Curiosamente, ella no podía ver nada. Cuando él volvió a mirar, la herida había desaparecido. Confundido y sin poder creerlo, Kotaru no podía aceptarlo porque se suponía que sus poderes estarían grabados permanentemente en su cuerpo. Poco después llegaron algunos invitados más. Parecían funcionarios, pero no del todo. Después de terminar su comida, Kotaru acompañó a Shizuru a su casa. De regreso, pensó en lo difícil que podría ser su vida y se preguntó qué podría hacer para ayudarla. Desde atrás apareció Sakuya. Acaba de comprar helado para Chihaya. Después de burlarse un poco de Kotaru, declaró que Kotaru ahora era su enemigo. Al día siguiente al mediodía, Kotaru almorzó de nuevo con Shizuru. Luego se apresuró al club de ocultismo para decirle a Senri que había encontrado a alguien que sabía mucho sobre fenómenos misteriosos. Arrastró al grupo al parque de ayer donde había estado el puesto de ramen, pero había desaparecido. Confundido llamó a Shizuru para preguntar, ya que ella era una clienta habitual, pero no contestó. Lucia también lo intentó, pero no consiguió nada. Todos los demás se dieron por vencidos y se fueron, dejando a Kotaru buscando solo. Se dirigió a un distrito autónomo en busca de la tienda de antigüedades. Mientras miraba a su alrededor, se topó con un hombre pelirrojo que parecía sorprendido de verlo. Cuando escuchó el nombre de Kotaru, el hombre le preguntó si realmente estaba viviendo como una persona normal ahora. Al ver la expresión confundida de Kotaru, el hombre le advirtió que tuviera cuidado con algunos tipos sospechosos que habían aparecido recientemente. Después de separarse, Kotaru se adentró en un callejón y, efectivamente, se encontró con el mismo grupo que había mencionado el chico de cabello rojo. Se dieron cuenta por su uniforme que iba a la misma escuela que Yoshino. Cuando Kotaru mencionó a su mejor amigo, se pusieron cautelosos porque se atrevió a llamar a Yoshino por su nombre. Aparentemente, en este distrito autónomo, Yoshino era una leyenda que derribó a 100 tipos por su cuenta, un total badass.
Llamaron a Yoshino para confirmar si Kotaru era realmente un amigo. Después de la llamada, su actitud cambió completamente y lo trataron con respeto. Con su ayuda, Kotaru finalmente llegó a la tienda de antigüedades. Dentro se reunió con Isaka y Shizuru también estaba allí. Se sentó y preguntó por qué no contestó su teléfono. Resulta que lo había apagado para ahorrar batería. Isaka notó lo cercanos que parecían los dos, más como amigos que como un estudiante mayor y uno menor. Kotaru contó la historia de cómo conoció a Shizuru. Ella se había perdido en su camino hacia el comité de disciplina y él la ayudó a encontrar el camino. Gracias a su naturaleza bromista, rápidamente se hicieron amigos. Después de eso, volvieron al tema principal. Kotaru quería saber más sobre las criaturas que Isaka y el tipo del ramen habían visto. Isaka le mostró algunas fotos que había tomado, pero estaban demasiado borrosas y no se parecían a las dos criaturas que Kotaru había encontrado anteriormente. Aún así, aunque fue decepcionante, fue algo. Por la tarde, los dos se despidieron y se fueron a casa. Kotaru también pudo quedarse con algunas fotos e Isaka le dio una tarjeta de presentación para que pudiera visitarlo en cualquier momento. De regreso, los dos charlaron y Shizuru estaba genuinamente feliz de que Kotaru hubiera encontrado la motivación para perseguir algo, incluso si todo era por los deliciosos melones de Senri. Al menos había cambiado mucho de quien era antes. Antes de irse a casa, Shizuru pasó por una panadería para pedir migas de pan sobrantes que serían su comida para los próximos días. Unos pasos más tarde, también pasó por una tienda de segunda mano. Al día siguiente, Kotaru lanzó una foto a Senri, pero aún así no fue suficiente para convencerla de pausar su partida de Valorant y escuchar. Mientras tanto, Shizuru sacó un disco compacto que había comprado el día anterior. Quería escuchar una canción, pero no tenía un reproductor, así que le pidió ayuda a Kotaru. En casa, Kotaru sacó su viejo reproductor de música, el que solía escuchar cuando sus padres lo regañaban por ser desobediente. Decidió dárselo a Shizuru y la chica prometió felizmente que lo valoraría. En los días que siguieron, las noches de Kotaru permanecieron tranquilas, ya no perturbadas por la misteriosa chica. Sin embargo, no podía quitarse de encima la inquietud sobre esa noche. ¿Por qué estaba corriendo ella y quién era ese hombre? Quienquiera que fuese, era peligroso. Kotaru suspiró, pensando que los días tranquilos que esperaba nunca estaban realmente destinados a él. De repente, la puerta del aula se abrió. Era la chica misteriosa, pero solo Kotaru podía verla. Todos los demás estaban desconcertados, preguntándose por qué la puerta se había abierto sola. Ella se acercó y mordió la mano de Kotaru, lo que le hizo emitir unos ruidos extraños que le dieron escalofríos a Yoshino. Después de alimentarse, la chica simplemente se fue, llevándose su mano cubierta de saliva. Kotaru salió corriendo a buscar a Senri, pero en lugar de eso se encontró con Shizuru, quien estaba feliz disfrutando del reproductor de música. Coincidentemente, ella tenía algo que decirle, y dado que Kotaru priorizaba a las lolis sobre las hermanas mayores con busto, se fue con Shizuru. Porque él le había dado el reproductor, ella tenía algo que quería mostrarle. Ella lo llevó a conocer a un profesor llamado Nishi, quien los llevó en coche a una colina cercana. Antes de irse, ella le dijo a Kotaru que creyera lo que Shizuru estaba a punto de revelar. Luego, la chica lo llevó a una casa y, sin decir una palabra, se sentaron allí esperando. Esperaron hasta la tarde y finalmente una pareja regresó a casa. Preguntaron por qué los dos estaban allí, pero en lugar de responder, Shizuru simplemente elogió su jardín de flores y alejó a Kotaru justo cuando el hijo de la pareja salió afuera. Curioso, Kotaru preguntó quiénes eran y la chica le dijo que eran su familia. Escuchar eso dejó a Kotaru atónito porque ni siquiera la reconocían. Entonces Shizuru se detuvo de repente, le tocó la nariz y le pidió su nombre. Para su horror, Kotaru no pudo recordarlo. Shizuru explicó que se debía a su habilidad, pero de alguna manera Kotaru logró forzar el nombre Shizuru, haciéndola sonreír de alegría. Luego reveló cómo, cuando descubrió por primera vez su poder, no podía controlarlo y accidentalmente hizo que sus padres y su hermana menor la olvidaran. Explicó que su familia solía ser feliz junta, aunque no eran ricos, se divertían. Sus recuerdos favoritos eran asar pescado con sus padres, salir de excursión y trabajar en el jardín. Esa felicidad no duró. Un día fatídico, una criatura atacó su hogar. Ella sufrió una herida en un ojo y su padre fue herido en la espalda por escombros mientras protegía a su esposa e hija. En medio del caos apareció una fuerza especial, eliminó la amenaza y los evacuó. Después de eso, el poder de Chizuru comenzó a manifestarse y su vida se desmoronó poco a poco. Debido a su heterocromía, fue acosada en la escuela. Su familia ya no podía asar pescado porque su madre había desarrollado una fobia al fuego después del ataque. Luego, cuando se descubrió su habilidad, un hombre vino ofreciendo una gran cantidad de dinero para transferirla a su organización. Ella aceptó y visitaba casa cada fin de semana, pero el dinero causó fricción entre sus padres. Aunque intentó detener sus discusiones, no lo logró.
Creyendo que era todo su culpa, deseó que las cosas volvieran a ser como antes y ese deseo activó su poder. Desde entonces su familia ya no la recordaba. Al escuchar todo esto, Kotaro sintió una profunda tristeza por la chica que había soportado tanto dolor. Preguntó por qué él aún podía recordarla, y ella respondió que era porque había aprendido a controlar su habilidad. Regresaron al caer la noche. De camino de regreso, Kotaro preguntó a Nishi si ella también era parte de la organización. Aunque no respondió directamente, asintió sutilmente confirmándolo. Indagando más, Kotaro preguntó si los poderes eran algo con lo que la gente nacía. Nishi dio una respuesta vaga sobre que la organización cree que el poder nace de las drogas. Kotaro recordó el momento cuando Shizuru miró su mano herida. Quizás fue entonces cuando todo comenzó. Nishi no le permitió hacer más preguntas, diciendo que saber demasiados secretos no le haría ningún bien. Ella reveló que Shizuru en realidad tenía una gran suma de dinero, pero la chica vivía de manera muy frugal, posiblemente porque quería comprar una casa, algo con lo que su padre una vez soñó con darle a su familia. Al oír eso, Kotaro sintió más curiosidad por la niña pequeña. Luego fue llevado de vuelta a casa. Al día siguiente, Kotaro se encontró en una situación difícil cuando Lucia se negó a devolver una pelota de béisbol que accidentalmente había caído en el parterre de flores. La discusión entre ellos fue lo suficientemente fuerte como para que el resto del club se acercara. Kotaro rápidamente devolvió la pelota al equipo de béisbol. Chihaya criticó a Lucia por estar demasiado obsesionada con la limpieza, solo devolver la pelota no la ensuciaría. Lucia respondió de inmediato diciendo que no había hecho nada malo y no merecía ser regañada. Aclaró que no era la pelota lo que no quería tocar, eran las flores. Luego gritó, empujó a Chihaya al suelo y salió corriendo. Kotaro la siguió y se encontró con el rostro de Lucia lleno de lágrimas. Incluso ella no quería ser así. Ese verano había una chica que despertó un poder extraño, todo lo que tocaba se convertía en cenizas. Volviendo al presente, gracias al buzón de solicitudes que Shizuru había establecido, el club recibió un nuevo misterio. Kotaro leyó la carta al grupo. Era sobre Asahi Haruka. En un orfanato empezaron a ocurrir eventos extraños después de que Asahi llegó. Las ventanas se rompían solas, las mascotas morían, seguidas por los maestros y los niños, y eventualmente el orfanato cerró. La carta continuaba diciendo que hace 7 años, un niño de ese orfanato se transfirió a la escuela primaria número 7, la misma escuela que el autor de la carta. Unos días después, el niño le habló al escritor sobre Asahi, y no mucho después murió de una enfermedad grave. Algunos creen que fue una maldición por perturbar el sueño de Asahi. Su nombre era Kishida. Kotaro pensó que si esto hubiera pasado hace 7 años, Kishida tendría su misma edad, y recordó que su mejor amigo, Yoshino, también iba a la escuela primaria número 7. Decidió llamarlo y preguntarle. Mientras tanto, Kotaro revisó la tensión entre Chihaya y Lucia. Todavía estaban enojados entre ellos. Después de las actividades del club, Kotaro pensó que resolver el conflicto de las chicas debía ser lo primero. Al ver a Shizuru en el patio, se le acercó y le contó lo que había pasado. Shizuru se quedó en silencio por un momento. Luego preguntó si Kotaro quería saber el secreto de Lucia. Se lo contaría, pero solo con la condición de que siguiera siendo amigo de Lucia hasta la muerte. Esa pesada pregunta dejó a Kotaro sumido en sus pensamientos hasta la tarde. Por ahora, dejó el asunto a un lado y llamó a Yoshino. En ese momento, Yoshino estaba ayudando a una anciana a cruzar la calle. Cuando Kotaro mencionó los nombres Kishida y Asahi, Yoshino se negó a decir algo, no queriendo perturbar a los muertos. Advirtió a Kotaro que tuviera cuidado si insistía en investigar más. Si escuchaba vidrio romperse, debía correr por su vida. Al día siguiente en la escuela, Yoshino le dio a Kotaro una lista de contactos antigua, diciendo que podría ayudar. Kotaro luego siguió a Lucia en secreto hasta la sala de copias y le pidió que ayudara a duplicar la lista. Lo hizo rápidamente y se escapó, pero Lucia lo persiguió para devolverle un papel que había dejado atrás. Curiosamente, Kotaro no recordaba haberlo impreso. Apareció una línea en él: «No me despiertes». En el momento que lo leyó, una ventana sellada se agrietó y se hizo añicos. Lucia sospechaba que Kotaro estaba haciendo de las suyas. Para evitar malentendidos, Kotaro le contó toda la historia sobre Asahi. Después de escucharlo, Lucia comenzó a creer que el vidrio roto podría haber sido realmente obra de Asahi. Sin embargo, Kotaro no pensaba que ella fuera mala. Creía que Asahi podría estar cargando con una profunda tristeza y quería demostrar que no era malintencionada. Él le pidió a Lucia que lo ayudara a limpiar el nombre de la chica. Su apretón de manos sorprendió a Lucia. No había hecho eso con nadie en mucho tiempo. De camino a casa, comenzó a llover. Lucia abrió su paraguas y justo entonces se escuchó una fuerte explosión. La farola frente a ella estalló y debajo de ella estaba Asahi. Verla provocó un recuerdo doloroso en Lucia, haciéndola gritar y cubrirse la cara.
Mientras tanto, Kotaru estaba siendo reprendido por antiguas víctimas de Asahi por teléfono por preguntar por ella. Algunos incluso dijeron que la maldición aún no había terminado. Cada pista parecía terminar en un callejón sin salida. En este punto, Kotaru no tenía más remedio que confiar en Lucía porque ya le había pedido que contactara a las chicas listadas en el directorio. Al día siguiente, Lucia no fue a la escuela. Kotaru intentó contactarla, pero no pudo localizarla. Justo entonces apareció la reportera entrometida, Hauno. Ella vino después de escuchar que Kotaru estaba involucrado en algo extraño. Le entregó un informe que había escrito sobre Asahi. Hauno afirmó que no tenía malas intenciones, simplemente quería ayudar a otros que también estaban buscando fenómenos sobrenaturales. Luego le dijo a Kotaru que le debía una, y se fue. Kotaru abrió el informe y lo leyó. Basándose en la información dentro, localizó a alguien que también había afirmado encontrar a Asahi. El hombre reprodujo una grabación de ventanas rompiéndose y contó algunas historias extrañas, pero resultó que había exagerado todo para causar efecto. En realidad, no le había pasado nada. Decepcionado, Kotaru regresó a casa bajo la lluvia. Lo único útil que aprendió fue que el orfanato donde había estado Asahi se llamaba Jardín de la Paz Santa Ambrosia. De camino a casa, Kotaru de repente sintió un escalofrío en la espalda, como si alguien le estuviera sujetando la mano. Una voz susurró: «No me despiertes». Sobresaltado, rápidamente se alejó. Mirando de cerca, era Lucia. Ella se desmayó tras repetir esas mismas palabras. Cuando recuperó la conciencia, estaba en la casa de Kotaru. Él le explicó que la había desvestido para evitar que se resfriara. Lucia le agradeció, luego se acercó a una planta en maceta. Ella arrancó una hoja y se desmoronó en cenizas al instante. Esto, dijo ella, era el poder de la maldición de Asahi. Kotaru entró en pánico, pensando que su investigación había traído la maldición sobre ella. Recordó lo que Shizuru había dicho, que Lucia había tenido un accidente cuando era niña, y después de eso, los animales y las plantas se marchitaban y morían a su alrededor. Aunque había sido involuntario, Lucia siempre se había culpado a sí misma, y desde entonces había creído que sus manos estaban sucias. Ella comenzó a temer tocar a cualquier ser vivo. Lo único que la ayudaba era un par de guantes. Ella pensaba que mientras los llevara puestos nadie saldría perjudicado, pero la realidad no cambió. Realmente creía que estaba sucia. Kotaru intentó consolarla, pero ella lo apartó. Durante la pelea, parte de su poder tocó involuntariamente el brazo de Kotaru. Después de llevar a Lucia a casa, Kotaru visitó el orfanato, que ahora estaba restringido debido a residuos tóxicos de alto nivel. Ignorando la advertencia, entró sin darse cuenta de que estaba siendo observado por cámaras de seguridad. Entró a la iglesia, donde encontró varias fotos antiguas de hace 7 años, incluidas imágenes de Kashida y finalmente Asahi, pero en el momento en que miró su foto se rompió. Kotaru se giró y dijo: «Es agradable verte de nuevo, Asahi, o más bien Lucía. Ya lo había descubierto. Fue gracias a la lista de contactos. Un hombre, Waka, se había mudado, así que la dirección estaba desactualizada». Sin embargo, cuando Kotaru llamó a ese número, la maldición aún se activó allí. Las únicas personas que tuvieron acceso a esa lista fueron su mejor amigo, Yoshino, él mismo, y la persona a la que deliberadamente permitió verlo, Lucia. Lucia admitió que ella rompió el vidrio e intentó advertir a Kotaru que dejara de investigar, pero su obsesión con el pecho de Senri era demasiado fuerte. Kotaru dijo que solo quería saber la verdad. Lucía reveló su poder. Sus manos podían emitir una toxina capaz de romper el vidrio e incluso matar a personas sin contacto. Había intentado detener a todos para que no profundizaran más y evitar que su vergonzoso pasado fuera expuesto. Toda el área circundante estaba cubierta por el veneno que soltó. Mientras Lucía hablaba, Kotaru comenzó a colapsar. Había sido envenenado cuando su poder lo tocó accidentalmente antes. Lucia se asustó y se disculpó, pero Kotaru fue quien dijo perdón. Si hubiera sido más fuerte, ella no habría tenido que sufrir tanto. Para evitar morir por el veneno, Kotaru reescribió la estructura de sus propias células, haciendo que su cuerpo fuera resistente al veneno de Lucía. Pocos momentos después, él se recuperó completamente, dejando a Lucia atónita. No explicó su poder, pero simplemente tomó su mano y declaró que sería su amigo, así que ella no debería estar triste ni huir más. De lo contrario, terminaría sola para siempre. Y además, no estaba sola, todavía tenía el club de ocultismo con ella. Cada palabra de él llegó a su corazón. Lucía se derrumbó en lágrimas y abrazó fuertemente a Kotaru, sollozando mientras finalmente liberaba toda la tristeza que había acumulado durante tanto tiempo. Afuera, un equipo de personas con trajes naranjas entró corriendo. Lucía le dijo a Kotaru que no se preocupara, este era su equipo. Luego apareció el líder, era la señorita Nishi. Luego, la señorita Nishi llevó a Kotaru al hospital para un chequeo. Ignorando el hecho de que, de alguna manera, era inmune al poder de Lucía, Kotaru necesitaba saber la verdad sobre Nishi y la organización detrás de ella. Ella reveló el nombre Guardian, un grupo que reúne a individuos con superpoderes con un propósito: proteger la Tierra.
En este momento, la Ciudad Verde estaba en peligro porque alguien tenía en su posesión una llave, un ser cuya existencia podría determinar el destino del mundo. El guardián se refería a este ser como la llave. Su presencia tenía profundas implicaciones, incluso afectando la fe y los sistemas de creencias de las personas. Sin embargo, otro grupo radical llamado Gaia estaba apuntando a la llave. A diferencia de Guardian, Gaia tenía como objetivo devolver el planeta a su estado original usando la llave. Nishi se detuvo allí, advirtiendo a Kotaru que mantuviera todo en secreto. Si no lo hacía, podría desaparecer de la faz de la Tierra por completo. Kotaru estuvo de acuerdo con una condición. Lucia debía hacerle un bento. Avergonzada, Lucia lo regañó mientras Nishi dejaba a los dos solos. Solo unos días después, Kotaru se había recuperado por completo y regresó a la escuela. Un día, después de salir del baño y todavía pensando qué almorzar, fue atacado repentinamente por detrás y quedó inconsciente. Cuando él despertó, todo estaba completamente oscuro. Tenía los ojos vendados y las extremidades atadas firmemente. Luchó hasta que una voz familiar, la de Lucía, le dijo suavemente que se calmara. Pero antes de liberarlo, ella le pidió a Kotaru que prometiera algo. Aunque no entendía la situación en absoluto, Kotaru aceptó. Lucía entonces le quitó la venda de los ojos y lo desató, y él se quedó sin palabras. Lucia estaba vestida de criada, sosteniendo una bandeja de almuerzo que había preparado ella misma. Kotaru estaba congelado de sorpresa. Solo lo había dicho en broma hace unos días, pero ella realmente se lo tomó en serio. Sonrojándose intensamente, Lucía apartó la cara. Kotaru la tranquilizó con suaves cumplidos, alabando el atuendo y su esfuerzo. Pero cuanto más hablaba, más avergonzada se sentía Lucía, hasta que no pudo soportarlo más y lo abofeteó por frustración. Se sentaron y almorzaron juntos. Kotaru elogió su cocina y Lucía suspiró aliviada. Ella había puesto todo su corazón en ello con la ayuda de Chizuru, porque Lucía misma no podía saborear nada debido a la toxicidad de su cuerpo. Chizuru había hecho una medicina especial para poder ayudar, y las dos se volvieron cercanas. En la escuela y en Guardian, Chizuru era la única amiga verdadera de Lucía. Al escuchar eso, Kotaru la corrigió, recordándole a Lucía que también lo tenía a él y al resto del club de lo oculto. Lucia dudó, sintiéndose incómoda por su conflicto pasado con Chihaya. Kotaru tomó su mano y le dijo que todo estaría bien, que estaría con ella. Después del almuerzo, Lucía visitó la sala del club para disculparse con Chihaya, quien casualmente había estado planeando hacer lo mismo. Ambas chicas inclinaron la cabeza, pidiendo perdón. Al final, hicieron las paces. Pero Chihaya no pudo evitar preguntar por qué Lucía seguía aferrándose a Kotaru. Lucía respondió con orgullo que él era su amigo. Tal vez, después de estar sola tanto tiempo, ya no sabía cómo mantener la distancia adecuada. Al ver esto, Chizuru también se aferró a Kotaru, marcando su territorio, pero Lucia claramente tenía ventaja en ciertas áreas. Con eso, Kotaru anunció oficialmente que el Club de lo Oculto estaba de vuelta en acción. El misterio de hoy, una espada legendaria que se dice está en algún lugar de la Ciudad Verde. Solo un verdadero héroe podría sacarla. Con solo esa pequeña información, se pusieron en marcha para investigar. El club fue a una tienda de golosinas donde la espada había estado atascada durante 10 años, sin que nadie pudiera sacarla. De repente, Yoshino apareció afirmando que había entrenado con esa misma espada durante 10 años, pero todo ese entrenamiento fue derrotado sin esfuerzo por la fuerza bruta de Chihaya, quien sacó la espada en segundos. Aún más sorprendente, la espada se rompió instantáneamente. Misterio resuelto. A continuación, abordaron un ruido extraño reportado de una casa abandonada. Entrando con cautela, no encontraron nada extraño hasta que Chihaya tropezó, lo que llevó a Kotaru a correr hacia ella. En el proceso, accidentalmente descubrió un escondite de libros indecentes. Chihaya gritó y lo golpeó en la cara. Por casualidad, Kotaru cayó en una caja que contenía un animal de peluche que tocaba música, explicando el sonido extraño. Misterio número 2 resuelto. La tercera historia fue sobre un hombre del saco que gritaba en la escuela a medianoche. Todo el grupo pasó furtivamente junto a la chica del tabloide, Yenao, y fue a investigar la fuente del sonido, solo para descubrir que era solo el amigo de Kotaru, que siempre entrenaba en el aula tarde en la noche. Con eso, el tercer misterio fue resuelto. Unos días después, Kotaru descubrió algunas pistas nuevas en el bosque. Para los forasteros parecía un picnic grupal, y Sakuya prometió preparar comida para todos excepto Kotaru. Aunque Senri pensaba que esto era poco fiable, confiaba más en Kotaru. Él preguntó si alguien quería unirse, pero nadie parecía interesado excepto Chizuru. Lucia dijo que la chica no necesitaba ir solo para complacer a Kotaru, y Chizuru respondió que ella no iba solo por eso. Así que Kotaru decidió que el club iría todo junto ese fin de semana. El sábado, Kotaru se apresuró al punto de encuentro. Fue el único que llegó tarde. Todos estaban emocionados, especialmente por Kotori, que traía a su perro guardián, que resultó ser la extraña criatura parecida a un erizo de antes. Kotori lo había acogido y nombrado Moth.
Aunque claramente no parecía un perro, todos insistieron en que sí lo era. Para demostrar su fuerza, Moth giró y envió a Kotaro volando. El grupo luego entró en el bosque. Moth rápidamente localizó un río cercano. Revisando el mapa, Kotaro sugirió que cortaran por el bosque y siguieran el río corriente abajo. Kotori quería probar el agua, pero todos advirtieron en contra a menos que estuviera hervida. Sin embargo, Chizuru la bebió y confirmó que estaba limpia. A medida que se adentraban más en el bosque, el aire se volvía más difícil de respirar. Chizuru vio una criatura de 2 cabezas y corrió tras ella, seguida por Lucía. Moth también detectó el aroma y guió a los demás hacia adelante. Se sorprendieron al descubrir un vertedero tóxico extraño. Lucia y Chizuru regresaron rápidamente para advertir a todos que no avanzaran más, ya que la sustancia parecía potencialmente mortal. Podría ser la causa de la contaminación ambiental. Chizuru sacó la rata de 2 cabezas que había atrapado antes. Estaba viva, pero al entrar en contacto con el desecho, murió, demostrando que las extrañas criaturas probablemente eran mutaciones causadas por esta contaminación. Kotaro dudó, sin estar seguro de si debía informar sobre esto en su investigación. Después de enterrar la rata, el grupo comenzó a regresar. En el camino, Kotaro notó un árbol extrañamente familiar. De repente, la misteriosa chica apareció de nuevo. Kotaro inmediatamente la persiguió y logró alcanzarla. Ella sostenía una serpiente de madera. De repente, una ola de extraños recuerdos invadió a Kotaro. Siendo abrazado por una chica mientras moría, siendo asesinado por una misteriosa chica de cabello blanco, todo se sintió inquietantemente real. Respirando pesadamente por el pánico, pronto fue encontrado por las chicas, pero la misteriosa ya se había ido. Kotaro no dijo nada y todos regresaron. Esa noche, Kotaro se dirigió a la sala del club de lo oculto y encontró a Senri todavía allí. Incapaz de dormir, fue allí para escribir su informe. Aunque lo escribió, decidió no publicarlo. Discutieron el daño que los humanos habían hecho al medio ambiente. Senri dijo que un día la Tierra podría alcanzar un punto sin retorno si esta destrucción continuaba. Pero Kotaro todavía creía que la Tierra podría sobrevivir porque siempre hay personas luchando para protegerla. Cuando se le preguntó por una solución a la contaminación ambiental, Kotaro dijo que deberían ser las fábricas las que se eliminen. Senri respondió que había una manera más fácil, eliminar a los causantes del problema, los humanos. Al día siguiente, que era domingo, Kotaro estaba en la cama todavía pensando en su conversación con Senri. Justo entonces, Yanao llamó. La chica del tabloide se había enterado del viaje del grupo al bosque y al sitio tóxico. Por coincidencia, ella había investigado esa área antes. Ella dijo que tenía información importante que podría ayudar a Kotaro y se la daría después de revisar el lago tóxico ella misma ese día. Pero unos días después, uno de los amigos de Yanao vino a decir que ella había desaparecido. Se envió un equipo de búsqueda, pero solo encontraron su mochila. Pasaron 5 días desde su desaparición, sin señales de vida o muerte. En el club de ocultismo, Kotaro recibió noticias impactantes. La escuela había decidido disolver su club, probablemente debido al incidente que involucró a Yanao. Chizuru se sintió muy apenada por ella, diciendo que Yanao era una persona amable que siempre le daba dulces a cambio de información sobre Kotaro. Volviendo al asunto de la disolución del club de lo oculto, Senri solo aceptó suspender temporalmente las actividades por un tiempo debido a esa chica de tabloide. En el pasado, Yanao siempre había estado difundiendo la idea de que estaba desafiando a Kotaro, y Kotaro también fue la última persona en hablar con ella. Todas las consecuencias surgieron de las malas decisiones de Yanao, y su desaparición fue el resultado, pero la gente siempre necesita a alguien para culpar, y Kotaro fue elegido para cargar con la culpa. Senri ya había previsto que la disolución sería inevitable. Si resistían, la escuela simplemente comenzaría a atacarlos uno por uno. Kotaro se negó a aceptar las consecuencias de algo que él no hizo. Él trató de convencer a todos de proteger este lugar por todos los recuerdos que habían hecho allí, y porque le había tomado mucho tiempo encontrar un lugar al que realmente perteneciera. No quería perderlo. Su discurso tocó los corazones de todos, y decidieron que no se rendirían. Senri dijo que si pudieran encontrar a Hano, todavía podría haber una manera de salvar al club. El grupo de búsqueda actual ya había renunciado, suponiendo que Hano estaba muerta y la escuela solo estaba esperando el momento adecuado para anunciar su estado y cerrar el club, así que tenían que actuar rápido para encontrarla. El grupo recogió su equipo y se adentró en el bosque para buscar señales de Hano. Después de un rato, Chizuru vio lo que parecía ser un posible rastro de ella. No parecía gran cosa, pero siguieron siguiéndolo. Sin embargo, después de cierta distancia, el rastro comenzó a desvanecerse. Chizuru analizó el patrón y supuso que Hano había intentado cubrir sus huellas, planteando la pregunta de quién estaba tratando de ocultarse. Todos comenzaron a proponer teorías. Finalmente, Senri se cansó y dijo que necesitaba ir al baño, y las otras chicas la siguieron, dejando a Kotaro solo para esperar.
Pasaron minutos, 30 en total, pero nadie regresó. Preocupado de que se hubieran perdido, Kotaro fue a buscarlos y en el camino vio a un hombre misterioso. Sospechando, Kotaro lo siguió, pero lo perdió entre unos matorrales. Entonces, una manada de lobos, como antes, de repente lo rodeó y atacó. Desesperado por sobrevivir, Kotaro golpeó al lobo líder y se escapó. A pesar de reescribir su cuerpo para mejorar su fuerza física, no pudo superarlos y fue rápidamente atrapado, inmovilizado y mordido. Desesperado y al borde de la muerte, Kotaro gritó mientras llevaba su cuerpo al límite. De repente, unas garras brotaron de su brazo y destrozaron al lobo líder, cuyo cuerpo desapareció al instante. El resto de los lobos huyó aterrorizado. Aún en estado de shock, Kotaro examinó las garras que se hicieron añicos en cuanto las tocó. Sin tiempo para descansar, se levantó y fue a buscar a los demás. De repente, escuchó a Lucía gritar. Corriendo a la escena, encontró a Lucía y Chizuru rodeadas de monstruos. Cuando las criaturas atacaron, las dos chicas sacaron armas de sus mochilas. Lucía tenía una katana y Chizuru un par de dagas. Las dos trabajaron en sincronía para derrotar a los enemigos uno por uno. Kotaro intentó ayudar, pero su cuerpo no cooperaba. Chizuru retrocedió para curarlo, mientras Lucía mantenía la línea. Durante el tratamiento, Chizuru explicó que los monstruos eran controlados por Gaia, un grupo opositor. Probablemente estaban buscando la llave que Nishi había mencionado. Una vez que terminó de curar, Chizuru le pidió a Kotaro que encontrara a los demás mientras ella y Lucía se encargaban de las criaturas. Confiando en ellas, Kotaro corrió en la noche hasta que encontró a Chihaya, quien casi le golpea con una rama de árbol pensando que era un oso. Sin perder tiempo, Kotaro los reunió a todos y les dijo a los tres que escaparan inmediatamente. Pero entonces apareció un monstruo gigantesco sobre sus cabezas. Kotaro les dijo que corrieran diciendo que Chizuru y Lucía estarían esperando afuera. El monstruo lanzó un tentáculo hacia Kotori. Kotaro lo interceptó con su brazo y le dijo que se fuera. Mientras los tres corrían, Kotaro enfrentó al monstruo. El tentáculo se aferró a su brazo, succionando sangre y arrastrándolo. Adolorido, luchó hasta que sus garras volvieron y cortaron el tentáculo. Incluso con un arma, Kotaro no pudo resistir los furiosos golpes del monstruo y pronto comenzó a perder fuerza. Entonces, una vez más, la misteriosa chica apareció y salvó a Kotaro, cortando al monstruo por la mitad con solo un golpe. Luego se le acercó. Algunos recuerdos fragmentados de ella matándolo pasaron por su mente, haciendo que Kotaro entrara en pánico y se preparara para atacarla, pero Kotori lo detuvo. Al ver eso, la chica se fue. Sin dejar que Kotaro se preguntara cómo podía ver a la misteriosa chica, Kotori lo apartó para reunirse con los demás. Sin embargo, el ambiente se había vuelto tenso. Chizuru y Lucia ahora estaban confrontando a Senri y Chihaya. La razón era que cuando el grupo de Senri y Chihaya había llegado antes, los monstruos no los habían atacado y no parecían asustados en absoluto. Senri luego reveló la verdad. Ella era miembro de Gaia, enemigos de los cazadores guardianes. Cuando Lucia avanzó, Sakuya apareció para apoyarla. Él dijo que habían terminado aquí y se llevó a las dos chicas. Kotaro, exhausto, se derrumbó y se desmayó. Al día siguiente se despertó en su casa. Cuando llegó a la escuela, todas las chicas habían desaparecido y ninguna contestaba sus llamadas. Su mejor amigo notó que algo estaba mal y le preguntó, pero Kotaro se lo guardó para sí mismo. Así, todos desaparecieron de su vida. Pasaron los días y Yanao seguía desaparecido, los demás todavía ausentes, y la vida de Kotaro volvió a ser aburrida. Una cosa que le desconcertaba era por qué incluso Kotori había dejado de ir a la escuela. Aunque no dijo nada, Yoshino podía darse cuenta de que algo había pasado y le dijo que si alguna vez necesitaba ayuda, solo preguntara. De regreso a casa, Kotaro comenzó a reflexionar sobre su poder. Parecía ser más que una simple mejora física. Se concentró y convocó las garras de nuevo, probándolas, descubriendo que eran extremadamente afiladas. Comenzó a entrenar con ellas. De repente, la misteriosa chica apareció nuevamente. Dijo algo sobre la situación siendo extremadamente urgente antes de colapsar. Al día siguiente, en clase, el profesor anunció que Yanao había sido encontrado. Ella estaba en el hospital en el pueblo vecino con recuerdos confusos. Kotaro pensó que su familia probablemente se mudaría después de este incidente. Mientras estaba sumido en sus pensamientos, se encontró con Chizuru de nuevo. Ella había venido a despedirse, probablemente por última vez. Luego desapareció y Kotaro no pudo hacer nada más que quedarse allí mirando. Siguió yendo a la escuela y volviendo a casa solo. Una noche llegó a casa y encontró sus pertenencias desordenadas y una cinta roja que conducía a su habitación. Arriba volvió a encontrarse con la misteriosa chica. Se presentó como Kagari y eso era todo lo que recordaba. No tenía memoria más allá de eso, solo que tenía una misión importante relacionada con Kotaro. En pocas palabras, ella necesitaba su ayuda. A la mañana siguiente, Kotaro fue despertado por Kagari mordiéndole el brazo. Se preparó para la escuela.
Como Kagari todavía no sabía quién era o qué necesitaba hacer, Kotaru le permitió explorar internet y dijo que hablarían más después de la escuela. Pero cuando llegó a clase, Kagari ya había aparecido con uniforme escolar y estaba asistiendo a su clase. Incluso se había peleado con Yoshino, así que Kotaru la apartó para hablar. Kagari ya había estudiado todo en línea y ahora quería asistir a la escuela con él. Incluso tenía la habilidad de cambiarse de ropa a voluntad. Sin otra opción, Kotaru le mostró la escuela. Primera parada, la cafetería. A Kagari no le interesaba la comida en absoluto y solo se fijó en tomar café, incluso gritándole al personal por más, obligando a Kotaru a llevársela. Fueron al parque y, coincidentemente, se encontraron con Yanao. Sorprendentemente, ella no recordaba nada. Kotaru se sentó con ella y le explicó todo, pero eso todavía no le devolvió la memoria. Luego sacó una tarjeta de memoria de su bolsillo. Probablemente era la razón por la que vino a buscarlo. Se la dio diciendo que podría ser útil. Antes de separarse, Kotaru le recordó sobre el juego que habían prometido jugar, diciendo que ella había ganado. De regreso en casa, Kotaru comenzó a explorar el contenido de la tarjeta de memoria. Mientras tanto, las dos facciones opuestas se estaban moviendo. Gaia, sorprendentemente, era en realidad el conglomerado Green Martel. Tuvieron una reunión para elegir a su nueva santa. Después, Senri se reunió con Chihaya y un niño. Ella informó sobre el resultado de la reunión y dijo que ambas facciones ahora estaban apuntando a Kotaro. En cuanto a Kotori, se desconocía su paradero. En el lado de Guardian, Shizuru y Lucia finalmente atraparon al monstruo responsable de la tragedia que destruyó la familia de Shizuru. Después de vengarse, las dos se reunieron con Asaka y Nishi, habiendo también eliminado al que controlaba a la bestia. Los cuatro hablaron sobre cómo Gaia planeaba enviar un gran número de monstruos a la ciudad durante el próximo festival de la cosecha. Sakuya había capturado a Penny y Hill porque se atrevieron a montar pájaros y dejar caer excremento en la cabeza de Chihaya antes, y ahora necesitaba que ellos expiasen su error. En cuanto a la tarjeta de memoria, Gainau había descubierto la verdad sobre Gaia y creía que la organización existía justo en el corazón de la Ciudad Verde. El periodista también reveló que todos los eventos sobrenaturales y peligros fueron causados por Gaia. Mientras Kotaru estaba viendo esto, Kagari intervino, exigiendo ver películas en la computadora portátil, pero en cambio fue atraída por las imágenes en los archivos. Kotaru luego recibió un mensaje de Kotori después de muchos días de silencio. Ella dijo que había estado enferma y que volvería a la escuela pronto. Lleno de alegría, Kotaru respondió, sin saber que Kotori realmente estaba formando un ejército en el bosque por alguna razón desconocida. En su día libre, Kotaru llevó a Kagari de compras de ropa, pero no sabía que las tres facciones lo estaban observando. Primero estaban las dos criaturas de basura enviadas por Gaia, segundo estaba la polilla de Kotori, y tercero estaba el hombre de cabello rojo de Guardian. Kotaru llevó a Kagari a una tienda de antigüedades para conocer a Isaka, pero el hombre ya no estaba allí. Kagari luego se volvió hacia Kotaru y le dijo que los estaban siguiendo. Al escuchar eso, Kotaru se dio cuenta y rápidamente arrastró a Kagari a un callejón para despistar a las tres facciones. Se encontró con la banda de Yoshino y, tras explicar la situación, Yoshino accedió a ayudar. Incluso le mostró a Kotaru un atajo al siguiente pueblo. Antes de irse, Kotaru le agradeció y le contó sobre la condición de Kotori. Mientras tanto, las tres facciones chocaron. El de pelo rojo fue golpeado por Mod y las dos criaturas basura, y luego la pandilla de Yoshino llegó y lo golpeó unas cuantas veces más. De vuelta con Kagari, Kotaru había logrado escapar con ella, pero ella comenzó a comportarse de manera extraña por la abstinencia de café, abrazándose a él y haciendo ruidos raros que llamaron la atención del público. Tuvo que correr a comprarle café. En la máquina expendedora, Kotaru se encontró con Lucia otra vez. Rápidamente le preguntó si estaba bien, pero ella ya no era la presidenta del club que había sido antes. Lucia le dijo francamente que tanto Guardian como Gaia los estaban vigilando a él y a Kotori, y que si ninguno de ellos mostraba algo inusual, las organizaciones dejarían de vigilar. Después de decir eso, se alejó. Tras un día de causar estragos en la ciudad, Kotaru y Kagari descansaron en el parque. Después de terminar su 10ª lata de café, Kotaru llevó a Kagari a su casa. Inesperadamente, el chico rubio de antes apareció de nuevo, curioso de cómo Kotaru había logrado matar a su monstruo. Kotaru lo pateó por sorpresa, pero el chico convocó a 2 perros para atacar. Sin embargo, Kagari los destruyó instintivamente. Furioso, el rubio decidió actuar personalmente, usando su poder para calentar el entorno. Justo a tiempo, apareció Moth y atacó. Kotaru aprovechó la oportunidad para agarrar a Kagari y escapar. De vuelta a casa, antes de que pudiera descansar, Kotaru encontró que alguien había irrumpido. Kagari corrió nerviosamente buscando por la casa, pero se alivió al encontrar que su entrega de café en línea todavía estaba segura. Kotaru descubrió que Penny y Gil habían irrumpido y los encerraron para interrogarlos.
Cuando se negaron a hablar, él sacudió una caja para atormentarlos. En ese momento, Moth apareció de nuevo y Kotori llamó a Kotaru. Quería que se encontrara con ella en el bosque. Kotori lo había estado observando a través de los ojos de Moth y después de enterarse de que tanto Guardian como Gaia lo estaban apuntando, decidió que era el momento de decirle la verdad. Kotaro y Kagari siguieron a Moth al bosque. Llegaron a un lugar extraño y Kotori apareció repentinamente de un portal y los llevó adentro. Dentro había una base secreta, llena de criaturas construyendo algo. Kagari sintió que el lugar le resultaba familiar, y Kotori confirmó que así debía ser. Este era el lugar donde Kagari había nacido. Kotori admitió que siempre había visto a Kagari, pero nunca dijo nada. Muy feliz de que Kotori supiera de ella, Kagari sonrió, incluso diciéndole a Kotaro que se fuera a casa porque ya no lo necesitaban. Todos se sentaron y Kotori explicó que todas las criaturas allí habían sido creadas por ella. Había construido esta base para proteger la llave, pero no formaba parte de Guardian o Gaia. Llamó a su grupo los druidas. Le contó a Kotaro una historia sobre una persona que una vez controló monstruos y selló su conocimiento dentro de un árbol de muérdago, dejándolo para que las futuras generaciones usaran ese poder correctamente. Hace 10 años, la familia de Katori tuvo un accidente de tráfico. Sus padres murieron. Asustada, Katori se adentró en el bosque y encontró el árbol de muérdago, que le otorgó conocimiento y la convirtió en una druida. Desde entonces, su misión ha sido proteger la llave, o más precisamente, Kagari es la llave. Katori agregó que Gaia y Guardian todavía estaban luchando por Kagari, y aunque ambas facciones compartían el mismo objetivo de proteger la Tierra, ella llevó a Kotaru al árbol del muérdago, donde esta luz representaba la energía de la Tierra. Kagari nació aquí en forma humana y Katori también dependía de esta energía para controlar monstruos. Normalmente una persona común necesitaría usar su tiempo de vida para hacerlo. En ese momento, Kagari escuchó una canción que venía de la corporación Martel, donde Senri y el líder estaban escuchando una sinfonía. Después de que terminó la actuación, tanto Gaia como Guardian comenzaron a prepararse para su batalla final. Mientras tanto, las dos criaturas de basura habían escapado de su jaula e informaron la ubicación a Sakuya. Al día siguiente, él no vino a pelear o capturar a Kagari, sino a ofrecer su ayuda para proteger la llave. A Sakuya le había ordenado Senri monitorear a Kotaro y sus actividades, así que, esencialmente, vino a actuar como un mayordomo. Al escuchar eso, Kotaro le pidió que lo entrenara en combate. El hombre accedió, pero advirtió que sería duro. En los días siguientes, Sakuya se encargó de la limpieza, la cocina y pasó tiempo entrenando a Kotaro, quien no hizo más que entrenar repetidamente bajo la atenta mirada de Kagari. Un día, Katori anunció que se habían quedado sin comida, ya que solo había abastecido suministros para ella y Kagari. Sakuya sugirió que fueran de compras, ya que el festival de la cosecha acababa de comenzar, y hasta ahora ni Gaia ni Guardian habían hecho ningún movimiento. Después de terminar sus compras, Sakuya llevó a Kotaro y Kagari a conocer a Senri nuevamente. Ella reveló que se había convertido en la santa doncella de la corporación Martel, que se presentaba públicamente como una organización ambiental, pero que en realidad estaba librando una guerra por la llave. Hoy, ella quería conocer a Kagari y preguntar por qué la Tierra había tomado forma humana para aparecer ante la humanidad. Kagari simplemente respondió que estaba tratando de redescubrirse a sí misma. Luego le ofreció a Senri una lata de café, diciendo que después de vivir aquí por un tiempo, encontró a los humanos verdaderamente fascinantes. Al escuchar esto, Senri prometió ayudar a Kotaro tanto como pudiera. Luego comenzó a irse, pero Kotaro la detuvo, recordándole el trato que hicieron, que él podría tocar su pecho. Con Kagari presente, demostrando que lo sobrenatural era real, le lanzó una lata de café para distraerla y acorraló a Senri contra la pared, pero se detuvo justo antes de hacer algo, diciendo que lo guardaría para cuando se encontraran de nuevo en la escuela. Mientras tanto, en el bosque, el hombre rubio había descubierto la base secreta a través de Panie y Gil. Dentro, Kotaro todavía estaba entrenando. Mientras tanto, con Guardian, Lucia había entrado en secreto en el bosque para buscar a Katori después de ver un informe que alguien la había visto. Se topó con el grupo del hombre rubio planeando un ataque y los escuchó hablar sobre la llave estando allí. Considerando la situación, Lucia priorizó proteger la llave, pero recordando momentos con Kotaro y los demás, finalmente decidió proteger a sus amigos. Ella rápidamente acabó con 2 enemigos, pero el hombre rubio lanzó un ataque sorpresa de lava. Luego creó un campo de batalla en llamas. Al darse cuenta de que el fuego pronto se extendería, Lucia intentó terminar la pelea rápidamente. Ella usó un veneno que marchitó el área circundante para suprimir las llamas. Luego lanzó un ataque venenoso que hizo sangrar al hombre, pero él resistió, desató una ráfaga de poder y la atravesó con una lanza ardiente. Mientras tanto, con Gaia, Senri había tomado su decisión. Dejaría que Chihaya saliera de la organización para encontrar a Kotaro. Antes de irse, ella le dio a Chihaya una carta para entregar a Kotaro. Ella se encargaría del resto.
A la mañana siguiente, Chihaya partió para encontrar la base de Katori usando un mapa. En el camino se topó con Lucía, que estaba gravemente herida. Sin saber qué hacer, se encontró con Katori y Kotaro. Los tres llevaron a Lucía de vuelta a la base para tratamiento. Katori copió el poder de curación de Shizuru, pero la hemorragia no se detenía. Kagari sugirió entonces usar su cinta para envolver las heridas, y sorprendentemente, este método simple funcionó mejor que los poderes. Más tarde, Lucía recuperó el conocimiento y se reunió con todos. Ella se sintió aliviada de que todos estuvieran bien, y cuando Kotaro le presentó a Kagari diciendo que era su amiga, eso llenó a Lucía de felicidad. Sakuya también había regresado después de reforzar sus defensas. En el lado de Sanri, ella comenzó a heredar los recuerdos de la anterior santa, su abuela. Luego recibió la noticia de que su abuela había sido hospitalizada. Mientras tanto, dentro de Guardian, Shizuru mantuvo en secreto la ubicación de Lucía. De vuelta con Sanri, después de visitar a su abuela, se encontró con el hombre rubio nuevamente. Él le contó todo y reveló que el veneno de Lucía todavía lo estaba matando lentamente. Viendo esto, Sanri le otorgó un nuevo poder, ofreciéndole un monstruo para comandar con la condición de que asegurara que la llave permaneciera intacta. Él aceptó de inmediato, ya que su objetivo principal era Kotaro. En ese momento, Kotaro todavía estaba entrenando. Después de terminar, exhausto, se fue a bañar, pero terminó chocando con las chicas y fue expulsado por Kagari. Después de bañarse, todos se sentaron juntos y Kotaro preguntó por qué Gaia y Guardian estaban peleando si sus objetivos eran los mismos. La respuesta era simple: Gaia quería acabar con la humanidad para restaurar el planeta, mientras que Guardian buscaba proteger el mundo que los humanos habían construido. Druida existió para proteger la llave hasta que emitiera su juicio. Kotaro preguntó qué haría cada bando si obtenía la llave. Gaia la guardaría hasta que ocurriera el juicio, mientras que Guardian quería destruir la llave para garantizar la seguridad de la humanidad. Esa noche, mientras todos dormían, Kotaro habló con Kagari, preguntándole si la humanidad era tan inútil que la Tierra tenía que tomar forma y juzgarlos. Ella coincidió en que los humanos eran tontos y siempre agotaban los recursos, pero no podía tomar una decisión basándose solo en eso. Todavía había buenos aspectos de la humanidad, que ella vio a través de Kotaro, dándole razones para reconsiderar y tomar un juicio más reflexivo. En el último día del Festival de la Cosecha, todas las facciones comenzaron a moverse, habiendo rastreado la ubicación de Kagari y preparándose para invadir el bosque. El hombre rubio atacó primero, llevando a su monstruo dinosaurio para atravesar la barrera y asaltar la base. Sabiendo que todavía no podían derrotarlo, Kotori liberó a todas las criaturas para detenerlo mientras los demás escapaban. Incluso enviar criaturas como Groot no ayudó. Su monstruo las eliminó rápidamente y su potencia de fuego solo empeoró las cosas. Aún así, Kotori instó a todos a huir, revelando que tenía una carta más para jugar. Sus padres, que habían muerto hace 10 años, recreados para ayudar a retrasar al atacante. Mientras tanto, la facción guardiana avanzaba, manteniendo a Shizuru en el auto como carta de triunfo. De regreso con el grupo que huía, Kotori trató de sonreír para tranquilizar a todos, pero sus lágrimas no paraban. Kotaro se disculpó con ella por ser demasiado insensible antes y no haber visto sus sentimientos, pero antes de que pudieran hablar más, el hombre rubio regresó. Él usó fuego para separar a Kotaro y Kagari de los demás. Kotaro dijo a todos que escaparan mientras él enfrentaba al enemigo. Kagari permaneció en silencio, mirando a lo lejos. El hombre rubio cargó contra Kotaro, y aunque había sido entrenado por Sakuya, Kotaro fue rápidamente superado. Justo cuando el hombre rubio tenía la ventaja, el veneno de Lucia surgió en su cuerpo, permitiendo a Kotaro dar un golpe. Furioso, el hombre convocó a su dinosaurio para morder a Kotaro, pero luego llegó el equipo de Guardian, las mismas personas del local de ramen nocturno. Sin embargo, al ver la clave, dirigieron su ataque a Kagari. En ese momento, el hombre rubio cumplió su promesa a Sanri. Usó su dinosaurio para proteger a Kagari y crear un camino de escape para ellos. Pero un hombre no podía luchar contra 7, y con el veneno de Lucía todavía debilitándolo, finalmente cayó en la batalla. Kotaro, herido, corrió hacia Kagari y le preguntó qué estaba realmente buscando. Ella simplemente siguió mirando en una dirección. Kotaro se derrumbó por el agotamiento, pero alguien comenzó a curarlo. Fue Shizuru, quien había decidido apoyar a sus amigos. Kotaro se desmayó y cuando despertó, todos se habían reunido. Lo habían llevado a una ciudad de piedra, una sucursal de Gaia, y como siempre, Kagari continuó mirando a la distancia. En el lado de Senri, ella le preguntó a su abuela por qué estaba tan obsesionada con acabar con la humanidad. Su abuela dijo que era porque las santas vírgenes anteriores habían perdido la fe en la humanidad, algo que se acumuló a lo largo de generaciones. Al ser elegida como santa virgen, uno heredaría todos sus recuerdos y eventualmente sería controlado por ellos sin ni siquiera un solo recuerdo feliz para compensarlo. Pero Senri creía que había encontrado la felicidad.
Su abuela dijo que esperaría a ver cuánto duraría eso, luego la llevó a presenciar el fin de la humanidad. Mientras tanto, de regreso con Kotaro, Kagari, después de estar quieta por un tiempo, finalmente habló. Fue desafortunado que no pudiera encontrar ni un solo buen recuerdo sobre la humanidad. Entonces ella gritó de dolor y la ciudad de piedra fue llevada a la superficie. El árbol de muérdago había crecido hasta el borde del cielo y los monstruos dentro de la ciudad comenzaron a salir, masacrando a los humanos. En los días que siguieron fue una verdadera catástrofe para la humanidad. Desastres estallaron por todo el mundo, las facciones seguían luchando entre sí y no había nada más que derramamiento de sangre y ruina. En un día particularmente caótico, Kotaro llevó a Kotori a la azotea de un edificio para que pudiera ver el mundo después del juicio de Kagari. Un monstruo gigante apareció, sacudiendo los cielos y la tierra justo cuando Kagari se despertó de nuevo. Esta vez ella había vuelto a la normalidad, diciendo que había una canción molestándola durante días y parecía que finalmente había parado. Kotaro se sintió aliviado de que ella estaba bien, pero Isaka apareció, su intención de matar a Kagari era clara. Kotaro sabía lo fuerte que era y no tuvo más remedio que usar su poder de reescritura, ignorando la advertencia de Sakuya de que el uso excesivo le quitaría su humanidad. Aceleró su cuerpo 10 veces para luchar contra Isaka, reescribiendo sus células cada vez que era golpeado, hasta el punto de que incluso sus heridas ya no sangraban. Viendo a Kotaro presionando más allá de los límites humanos, Isaka decidió detenerlo antes de que se convirtiera en un monstruo. Pero Shizeru llegó en motocicleta y arrastró a Isaka para pelear en otro lugar. Había decidido proteger a su amigo. Mientras tanto, el cuerpo de Kotaro comenzó a transformarse en un árbol. Kagari ahora entendía por qué se había sentido atraída por él. Era porque sus células estaban dentro de él. Resultó que la chica en los viejos recuerdos de Kotaro era Kotori, quien había presenciado a Kagari atacándolo y no sabía por qué él estaba allí. Preocupada, Kotori había suplicado a Kagari que ayudara y le dieron una cinta roja para curarlo y salvarle la vida. Pero ahora no había manera de salvarlo. El poder de Kagari había crecido demasiado después de tantas reescrituras. El cuerpo humano de Kotaro ya no podía contenerlo. Sin embargo, si se eliminara ese poder, Kotaro aún moriría porque era lo que lo mantenía con vida. En ese momento, Pani y Gil finalmente cumplieron su propósito. Si pudieran reparar la herida y reemplazar el poder en el cuerpo de Kotaro, él podría sobrevivir. Después de todo, habían compartido tantos momentos alegres juntos. Kagari luego sacó su cinta y colocó a las dos criaturas en Kotaro, ayudándolo a recuperar la conciencia. Kotori se mantuvo callada sobre el sacrificio de Pani y Gil, pero antes de que pudieran hacer algo más, Kagari escuchó esa canción de nuevo, lo que la llevó a desatar más destrucción. El brazo de Kotaro de repente se convirtió en un árbol. Senri había estado poseída para continuar la canción de la aniquilación, usándola para manipular a Kagari para que destruyera más. Kagari entonces comenzó a convertirse en un árbol. Kotaro, arrastrando su cuerpo maltrecho, luchó por sacarla. Milagrosamente, él la despertó al tocarle el pecho, pero aunque ella recuperó la conciencia, el mundo ya había caído al borde de la extinción. Todos los demás desaparecieron lentamente del mundo sin excepciones. Chihaya, Lucia, Shizuru y Kotori se desvanecieron. Al final, solo Kotaro y Kagari quedaron. Mientras Kotaro veía a sus amigos desaparecer, Kagari dijo una última cosa antes de convertirse en un árbol. Ella creía que él salvaría a todos, y con eso, una rama de la historia terminó silenciosamente en lágrimas.